Bueno, pues vamos a dar inicio a esta ponencia. Nosotros somos el equipo H, está conformado por Flores Martínez Andrea Guadalupe, Nagamatsu Solís Ana María y su servidor Miranda Luna Manuel. El tema de hoy será meningocele y meningocele. Ok, empezaremos con su definición. Es importante resaltar que este grupo de patologías está dentro de los efectos del tubo neural, que básicamente son las malformaciones del encéfalo y médula espinal en desarrollo. ¿Ok? Ahorita más adelante veremos cómo se clasifican los efectos del tubo neural y también la parte que nos interesa, ¿no? Meningocele y mielingomeningocele. Esas patologías comúnmente se conocen como espina bífida. La guía de práctica clínica nos dice que la espina bífida es un grupo heterogéneo de malformaciones congénitas del sistema nervioso central, ocasionadas por una falla del cierre del tubo neural durante la embriogénesis, en la cual el arco posterior de la columna vertebral se encuentra incompleto o ausente. ¿Ok? Es importante también resaltar que espina bífida solo describe al defecto óseo. Sin embargo, un término más apropiado a este grupo de patologías se le llama disgrafismo espinal. Y de hecho, disgrafismo espinal es como que más fácil encontrar información utilizando ese término. Ok, bueno, dentro de la clasificación depende de los efectos del tubo neural en qué parte del tubo, del cierre, de la falla del cierre, se ocasione. Sin embargo, bueno, como nos vamos a concentrar en la espina bífida, decimos que la espina bífida se clasifica como cerrada o abierta. O, en su caso, como un término más apropiado, disgrafismo espinal oculto o disgrafismo espinal abierto. Dentro del cerrado u oculto, tenemos al seno dermótico congénito, al hipomelingomeningocele, a la médula anclada, a la diastematomielia, la médula espinal hendida, al hipoma lumbosacro, al quiste neuroentérico. Y en el caso de la espina bífida abierta, tenemos las dos patologías que vamos a exponer, mielomeningocele y meningocele. También dentro de este disgrafismo espinal abierto podemos encontrar mieloquisis y lipomelingomeningocele también, como es en este caso, ya dependiendo de más a fondo esa patología, ¿no? Ok. Ok, bueno, y vamos a empezar con las diferencias del meningocele y del mielomeningocele. ¿Cuál es la diferencia? Y posteriormente, bueno, se le explicará la neurogénesis, manifestaciones clínicas, etc. Recordemos que dentro del agujero vertebral vamos a tener contenido. Y ese contenido, pues básicamente son las meninges y la médula espinal. Decimos que de la periferia a la profundidad se encuentra el espacio peridural, que está conformado básicamente por este tejido adiposo. Posteriormente sigue la dura madre, pues, después sigue el aracnoides, posteriormente sigue el espacio subaracnoideo, que está conformado por líquido cerebroespinal. Después se encuentra la pía madre, que está adosada propiamente a la médula espinal, y ya después la médula espinal, ¿no? ¿Qué es lo que se diferencia? Si no tenemos un arco posterior vertebral, pues las meninges van a protruirse, o sea, se van a salir de donde deberían de estar contenidos. Entonces, en la meningocele va a salirse en la dura madre, como se ve aquí, y también el espacio subaracnoideo con el líquido cerebroespinal. Pero si se dan cuenta aquí, la médula espinal está en su lugar, o sea, esta no se protruye, no nada, esta se queda como en el lugar donde debería de estar. Aquí como vemos este corte transversal. Si lo vemos en un corte sectal, bueno, pues vemos que tampoco tiene esa protrusión, ¿no? O sea, solamente está el líquido cerebroespinal y las meninges. Aquí también tenemos una buena imagen, cómo está la piel aquí alrededor. Tenemos al espacio, que es comúnmente corteza adiposo, al aracnoides,
etcétera, ¿no? Y el líquido cerebroespinal, pero la médula está en su lugar, ¿ok? Y bueno, así es como se ve ya en un bebé, ¿no? No recién nacido. Y ahora, en el caso de la mielomeningocele, cabe resaltar que esta es más común que la meningocele, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que aquí tanto la dura madre como la capa aracnoidea y la médula espinal sí van a sobresalir en ese defecto, esa falla del arco posterior de la vértebra, ¿ok? Como se ve aquí. También cabe resaltar que en esta parte de la mielomeningocele es más frecuente en el área lumbrosacra, ¿ok? También este está más asociado a patologías como hidrocefalia o como Chiari tipo 2. Y aquí también en la mielomeningocele va a haber, o va a estar más asociado a déficits neurológicos posterior a esta patología. Entonces, se van a encontrar más secuelas aquí en esa patología. En esta no. Un claro ejemplo, o bueno, se asocia más a algo que se llama síndrome de cordón atado, en donde, bueno, la médula espinal va creciendo, ¿no? Se va alargando. Y en el caso del síndrome de cordón atado, pues este alargamiento no se va a producir. Entonces va a causar algunas deficiencias motoras, neurológicas, va a causar algunos anomalías en los esfínteres, etcétera, dependiendo del nivel en donde se encuentre. Y así también es como se ve una imagen de la mielomeningocele, ya pues en la vida real. Ahora, este es un pequeño cuadro comparativo en donde se ve claramente las diferencias, ¿no? Meningocele, la dura madre y aracnoidea sobresalen, ¿ok? La médula espinal sí permanece en su posición normal, puede o no estar cubierta por piel, no está tan asociado a una secuela neurológica enfocada al nacer, y el síndrome del cordón anclado puede desarrollarse más adelante en la vida. Sin embargo, es menos frecuente que la mielomeningocele. La más común, la dura madre y la médula sobresalen, es más frecuente en el área lumbosacra, los déficits neurológicos por debajo del nivel de la afectación se van a presentar, está asociado con hidrocefalia y el Chiari tipo 2 y está asociado por el síndrome del cordón atado. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar con la epidemiología. Recordemos que, bueno, los efectos del tubo neural, básicamente en este grupo, se encuentran en el segundo lugar de las anomalías congénitas más frecuentes. ¿Cuál era el primero? Bueno, el primero son las anomalías cardíacas, ¿no? Pero conforma el segundo. Entonces es importante mencionarlo. Los efectos del tubo neural con mayor prevalencia es la anencefalia, la espina bífida y el encefalocele. Es por eso la importancia de tener ese tema, porque la espina bífida es uno de los mayores, bueno, es más frecuente en los efectos del tubo neural. Ahora, en México la prevalencia es de 4.9 por 10.000 de los efectos del tubo neural y el 75% corresponden a espina bífida. ¿Ok? Y ahora en la mielomeningocele presenta también el 50% de todos los defectos del tubo neural. ¿Ok? Esto es a nivel mundial, esto es pues en México. Ahora, ¿cuál es su etiología? Bueno, su etiología va a ser multifactorial. Van a partir de factores genéticos, como factores ambientales y como factores nutricionales. Dentro de los factores genéticos, un factor de riesgo es una mutación en el gen de la metil-tetrahidrofolato, que reductasa, que es METHFR. La mutación, ¿cómo se llama la mutación del gen? Se llama C677T. ¿Ok? Y bueno, factores nutricionales como la deficiencia del ácido fólico, también se asocia, es un factor de riesgo, ¿ok? Una mala alimentación de la madre también. Ahora, con todos estos factores de riesgo, va a ser el resultado también va a haber una falla entre los siguientes procesos,
como la gastrulación, la neurulación primaria, la disyusión o la neurulación secundaria. Esto, ahorita que se vea biología, nos van a mencionar un poquito más adelante, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos más importantes? Como ya lo mencioné, la deficiencia de ácido fólico, la exposición del embrión a un exceso de ácido retinoico o vitamina A. También esto también se puede asociar con consumo de medicamentos como la isotretinoína. También el factor de riesgo de la diabetes mellitus, dependiente de insulina. Madres que tengan trastornos convulsivos, pero que reciban tratamiento con medicamentos como ácido valproico o carbamazepina. ¿Okay? También la obesidad es un factor de riesgo, se ha asociado mucho. La exposición al calor, ¿ok? También dice que es un factor de riesgo el hecho de que la madre pueda ir a saunas o presente alguna infección bueno, tenga fiebre durante el embarazo. Medicamentos, como ya lo mencioné, como la carbamazepina, el ácido valproico o el metotrexato. ¿Ok? Y también es importante, dentro del interrogatorio, bueno, pues indagar en los antecedentes de la madre, ¿no? O sea, si ya presentó un producto con algún defecto del tubo neural. Esto es importante también porque nos ayuda a saber eh, qué tanto de suplemento de ácido fólico requiere. Recordemos que una persona embarazada se requiere 0.04 miligramos al día. Pero si tiene un antecedente, pues bueno, esta suplementación va a requerir por lo menos 5 miligramos. ¿Ok? También es importante mencionar cuáles son los alimentos más ricos pues de ácido fólico. Por ejemplo, se dice que los cereales y derivados como la avena y la harina sí contienen ácido fólico e incluso en México este suplemento bueno, en México como por ley ya tiene el suplemento de ácido fólico cereales y derivados. Algo como cuando se hizo la sal yodada para el hipotiroidismo, pues algo así también ocurrió en este aspecto. Las verduras y hortalizas también, principalmente pues verduras de hoja verde como espinacas, también escarolas, col, etc. Legumbres como habas secas, frutas como aguacate, frutos secos como el cacahuate, el almendra, los lácteos como los quesos, y las carnes, aquí es importante que es el que más contiene ácido fólico, ¿no? Como el hígado de pollo, el hígado de ternera, el hígado de cordero y el hígado de cerdo. Bien, ahora para entender un poquito mejor la fisiopatología, tenemos que entender bien lo que pasa dentro de la embriología. Primero vamos a comenzar con la semana 3 de gestación, donde se va a producir donde va a ocurrir el proceso de gastrulación. Este proceso va a ser una etapa del desarrollo donde se va a formar el disco trilaminar. Este disco trilaminar nos va a ayudar a diferenciar los órganos y los tejidos de todo el embrión. En este disco trilaminar vamos a encontrar el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Como tal, como para la exposición, la parte importante va a ser el ectodermo, que se va a formar a partir de las células que se mantienen en su lugar del epiblasto. Aquí, a raíz del ectodermo, se va a formar, van a migrar estas células. Ay, perdón, me confundí. Del ectodermo, van a migrar estas células del ectodermo hacia la fosa primitiva y van a ayudarnos con la formación de las células mesodérmicas. Estas células mesodérmicas, a su vez, van a migrar hacia la placa precordal y aquí va a comenzar la formación de la notocorda. Esta notocorda va a ser la parte importante porque va a ser la que nos va a ayudar a iniciar con el proceso de neurulación y también con la formación, va a ayudar también a la formación del núcleo pulposo de las vértebras. Para la tercera semana de gestación va a iniciar el proceso de neurulación, donde comenzamos con el día 17, con la formación de la notocorda, que nos va a ayudar a inducir
la diferenciación de las células ectodérmicas superiores. Y ellas nos van a ayudar a formar la placa neural. Esta placa neural nos van a ayudar bueno, primero van a formar van a hacer un engrosamiento del ectodermo, que fue la primera capa con la que habíamos empezado. Y este engrosamiento se va a recorrer a través de toda la línea media o la línea primitiva. Y ese engrosamiento nos va a poder ayudar a formar el neuroectodermo, que con el paso del tiempo se va a diferenciar tanto para el sistema nervioso central como para el sistema nervioso periférico. Para el día 19 se va a formar una depresión en medio de la placa neural que se había formado el día 18, y como esta depresión la vamos a conocer como el surco neural. Después, también de la placa neural, el mismo día, el día 19, vamos a proceder a formar los pliegues neurales. Esos pliegues neurales van a ser células de las paredes laterales de la placa que nos van a formar el surco neural. Y ese surco neural se va a comenzar como si le estuvieran poniendo su dedito en medio, y se va a empezar como a sumir, formándose justamente el surco, o la U, va a tener forma de U. Este surco va a comenzar a elevar sus paredes laterales por encima de todo el demás ectodermo, y las puntas de esos pliegues neurales nos van a formar para el día 20 las crestas neurales. Únicamente las puntas del tubo, de los pliegues, van a ser las crestas neurales, que van a ser nos van a ayudar a formar a los ganglios craneales, los nervios craneales, los ganglios espinales y los ganglios autónomos. También de estos pliegues neurales, con el paso de los días se van a ir uniendo, y al unirse nos van a ayudar a formar el tubo, o bueno, meramente van a unirse, y como al encontrarse ambas partes, van a formar el tubo neural. El tubo neural se forma en el día 22 y, bueno, va a ser en la porción craneal del tubo, se va a agrandar para convertirse en el cerebro, se va a dividir en 3 porciones, y la porción caudal del tubo va a permanecer tubular y nos va a ayudar a convertir a la médula espinal. Justamente esta porción caudal del tubo neuronal va a ser la que se va a ver afectada en el mielomeningocele y meningocele. Y esto principalmente, o bueno, su principal causante es la deficiencia de folato. En general, todos los defectos del tubo neural, su principal situación es por la deficiencia de folato. En este caso, el mielomeningocele y meningocele van a ser como daños dentro de la función en la médula espinal, y van a ocurrir porque el neuroporo caudal, en la imagen, lo pueden ver, en el neuroporo caudal se va a cerrar. Bueno, se supone que se tiene que cerrar por un proceso de neurulación secundaria en el día 27, pero en este caso la formación no es completa, entonces se puede dividir en ambas partes. El meningocele, al no cerrarse, se va a formar como un globito, y se va a filtrar el líquido cefalorraquídeo, y en como tal solamente va a ser un defecto de los arcos vertebrales posteriores, y en la parte anterior va a ser un defecto del sacro. Mientras que en el mielomeningocele, en la neurulación secundaria, como no hay un cierre completo, va a haber una forma un poquito, bueno, más bien es una forma más grave, en la que se va a ver afectada la columna vertebral y además la médula espinal. Estas dos variaciones pueden encontrarse a lo largo de toda la columna, pero en el caso del meningocele es muy común que lo encuentren en la parte baja o lumbar sacra, y el mielomeningocele va a tener 3 distribuciones: lumbar, sacra, lumbar y cervical dorsal.
Ok. Cada una de estas, pues sí, cada una de estas patologías nos van a dar diferentes como sintomatologías debido a lo que está presente dentro de esta bolsa o este saco. En el caso del meningocele, que es un poquito más común, pero menos grave, vamos a encontrar una médula espinal. Normalmente se encuentra pues normal dentro del canal medular, pero también podemos encontrar una médula espinal anclada que nos va a permitir tener todas las manifestaciones clínicas significativas para la patología. Algo que podemos encontrar a la exploración del recién nacido va a ser una masa en la línea media sobre la columna y esta podemos hacerle la prueba de transluminación con una lamparita y va a resultar positiva. También vamos a encontrar pelo o un hoyuelo pequeño, va a tener un color diferente, como hematoso, y también va a haber una protuberancia. Otra cosa que podemos encontrar aquí es la diastematomielia, que va a ser básicamente el desdoblamiento de la médula espinal y se va a deber a una malformación de las vértebras. También vamos a encontrar lipomas, que va a ser una protuberancia de grasa ubicada entre la piel y el músculo. También podemos encontrar vejiga neurógena, aunque no es muy común, pero hay que revisarla porque podría ser que con el paso del tiempo desarrolle disfunción renal. También podemos encontrar una fístula del líquido cefalorraquídeo o una capa cutánea muy delgada que tiene que tener una atención rápida porque podría perforarse esa capa cutánea. También en el meningocele vamos a encontrar una diferenciación que sería el meningocele anterior, y ese meningocele anterior va a protruir hacia la pelvis y esta protrusión se va a deber a un defecto sacro y va a originar diversos síntomas como puede ser el estreñimiento o la disfunción vesical. En las mujeres es común encontrar fístulas rectovaginales y también un tabicamiento vaginal. Por otra parte, en el mielomeningocele, que es la forma más grave, la extensión y el grado, más bien la extensión y la ubicación del defecto va a definir el grado del déficit neurológico. Y también las lesiones asociadas. Como les decía, se va a dividir en tres. La lesión en la región sacra inferior. Sus principales síntomas son la incontinencia rectal y vesical. Y esta va a estar asociada porque el área perineal va a estar anestesiada, entonces no va a tener como el control de sus esfínteres. Su función motora va a ser nula en este caso. Y como segundo punto tenemos los defectos de la región lumbar media, que es como la segunda más grave, que ocurre, aquí va a haber una estructura quística, que era lo que les mencionaba, una estructura quística saccular. Aquí la capa de tejido va a ser muy, muy delgado y va a ser parcialmente epitelizado, perdón. Y esto nos va a dar una clínica diferente, o esta obstrucción, como va a haber nervio, va a haber médula saliendo por esta protrusión, vamos a tener una clínica diferente. Aquí podemos tener una parálisis flácida de las extremidades inferiores. También va a haber ausencia de los reflejos tendinosos profundos. Va a haber ausencia de la respuesta al tacto o al dolor. También va a haber una elevada incidencia de deformaciones en las extremidades inferiores, como puede ser pie zambo, contracturas de los tobillos y rodillas, subluxación de cadera y también va a haber un goteo urinario constante, lo cual lo puede como favorecer a infecciones recurrentes, infecciones urinarias recurrentes y de igual forma a disfunción renal. También vamos a tener una relajación del esfínter anal porque como pasaba en la anterior, también el área perineal va a seguir anestesiada. También tenemos un síndrome de neurona motora inferior
Y por último, o bueno, la tercera como fase, bueno, la tercera como presentación sería la lesión dorsal superior o cervical. En esta vamos a tener un déficit neurológico mínimo y la mayoría de los casos no van a presentar hidrocefalia. En este punto, como mencionaba mi compañero, al menos 80% de los pacientes con mielomeningocele desarrollan hidrocefalia, pero esta hidrocefalia va a estar asociada a la malformación de Chiari tipo 2. Esta malformación de Chiari tipo 2 se va a deber primero a una disfunción del tronco del encéfalo. Esta disfunción del tronco del encéfalo nos va a dar como manifestación la dificultad para la alimentación, crisis de asfixia, estridor, apnea, parálisis de las cuerdas vocales, acumulación de secreciones y espasticidad de las extremidades superiores. ¿Habló, doctora? ¿O alguien tenía una duda? Todo bien. Vale. Bueno, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Bueno, les voy a hablar del diagnóstico y es importante mencionar que las pruebas con las que se realiza el diagnóstico no se realizan de forma rutinaria en todas las embarazadas. Se van a realizar en las embarazadas en las que hayamos identificado los factores de riesgo que ya les habían mencionado antes. Bueno, empezando con la alfa-fetoproteína, se va a medir en la sangre materna y la fecha en la que se recomienda que se mida es de las 14 a las 16 semanas de gestación. Bueno, es importante recordar que la alfa-fetoproteína su valor va a estar cambiando a lo largo de todas las semanas de gestación. Y para que podamos establecer un diagnóstico de que está aumentada y de que ese aumento se va a ver reflejado en el tubo neural, tiene que estar aumentada 2.5 veces del valor de la mediana de acuerdo a la semana de gestación. Y bueno, a pesar de que es un estudio que es, bueno, muy sensible, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 96%, no va a ser diagnóstico para meningocele o mielomeningocele, porque su aumento puede estar relacionado con otras anomalías. Bueno, va a estar relacionado con los defectos del tubo neural, únicamente los defectos abiertos. Entonces aquí sí podemos pensar que está aumentado en meningocele y mielomeningocele, pero no es diagnóstico ya que también se encuentra aumentado en otras anomalías como la gastroquisis, el onfalocele, la nefrosis congénita y la muerte fetal. Y bueno, esta determinación de la alfa-fetoproteína, en caso de que la encontremos elevada, tenemos que complementarla con una ecografía. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, pasando a la ecografía, se puede realizar en el primer trimestre, pero va a tener un valor más específico en el segundo trimestre. Y bueno, en la ecografía la vamos a realizar primero para realizar el diagnóstico de meningocele o mielomeningocele, y también la tenemos que realizar para descartar otros defectos congénitos. En la ecografía vamos a tener dos signos característicos que nos van a orientar hacia el diagnóstico de meningocele o mielomeningocele, que son el signo del limón y el signo del plátano, que ahorita se los voy a explicar. Y también la ecografía se puede complementar con una resonancia magnética, aunque la resonancia no está disponible en todos los centros de salud y no ha demostrado tener una superioridad significativa en comparación con la ecografía. Pero al igual que la ecografía, sirve para realizar el diagnóstico y para descartar otros defectos congénitos. La siguiente. Bueno, aquí podemos ver el signo de limón. El signo de limón hace referencia a que en el plano axial de la cabeza fetal se va a observar una concavidad externa de los huesos frontales del feto, como lo vemos en la imagen. A la izquierda vemos la imagen y a la derecha vemos que esta concavidad va a tener una forma de limón y por eso es que recibe este nombre. Y el signo del plátano
va a ser una curvatura anterior del cerebelo sin visualización de la cisterna magna y tiene una apariencia de plátano. Aquí también lo estamos viendo. Del lado izquierdo vemos en la flechita y del lado derecho vemos la forma que tiene, que es similar a un plátano. Y bueno, este signo también lo encuentran como signo de la banana o del plátano. Y los dos son signos característicos de meningocele y mielomeningocele. Bueno, también vamos a encontrar otros marcadores craneales que están asociados a la espina bífida, que pueden ser disminución del diámetro biparietal y circunferencia cefálica con respecto al resto de las mediciones, y también ventriculomegalia. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Aquí en esta siguiente diapositiva estamos viendo una ecografía que es característica de mielomeningocele. Aquí podemos ver dos cortes axiales comparativos que nos marcan la diferencia entre la separación peduncular a nivel torácico, que es la del lado izquierdo. Bueno, la imagen del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Ahí. En la imagen del lado izquierdo estamos viendo los dos cortes axiales que nos van a marcar la diferencia entre la separación peduncular a nivel torácico, que es la del lado izquierdo, y del lado derecho vemos a nivel lumbar, que estamos viendo que casi no hay ninguna diferencia en comparación a la torácica. Y en la imagen del lado izquierdo vemos una ecografía en la que de un corte coronal de la columna lumbar y nos muestra la separación de los pedúnculos vertebrales. Ok, otra forma que tenemos de hacer el diagnóstico prenatal es la medición de la alfa-fetoproteína y acetilcolinesterasa en líquido amniótico entre las semanas 16 a 18 de gestación. Esta muestra se toma por medio de amniocentesis y estos dos estudios combinados nos van a dar una especificidad que va del 97 al 100%. Entonces, en caso de que realizáramos esta prueba, podríamos confirmar el diagnóstico de mielomeningocele o meningocele. Bueno, además, si se realiza este estudio, se pueden obtener células para análisis de cariotipo o de micromatriz génica. Y bueno, es importante mencionarles que en caso de que se realice el diagnóstico prenatal, se puede considerar la cirugía fetal de espina bífida, que más adelante les voy a hablar de en qué consiste. Ok, ahora en cuanto al diagnóstico postnatal, que es el diagnóstico una vez que nace el bebé, pues va a ser diferente para meningocele y mielomeningocele. Como, bueno, ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a mencionar, en el caso de meningocele, vamos a tener una protusión que es formada por un saco meningio. Se va a localizar en la línea media y va a estar revestido interiormente por aracnoides y exteriormente por dura madre. Generalmente, en la mayoría de los casos, va a estar cubierto por completo de piel. Y bueno, es importante que la meningocele, como ya se los han mencionado mis compañeros, la médula y sus raíces nerviosas están perfectamente desarrolladas y permanecen en su lugar normal dentro del canal espinal. En su interior va a contener líquido cefalorraquídeo, por eso es que les mencionaban antes que que va a tener una transiluminación positiva. Y bueno, lo de la localización también ya lo habíamos visto, que generalmente es lumbosacra, aunque también puede presentarse en la región cervical y torácica, y también en raras ocasiones pueden ser anteriores, especialmente en las regiones sacras y torácicas. Y bueno, aquí es importante mencionarles también que por lo general no se presentan manifestaciones neurológicas, pero puede manifestarse con síntomas secundarios al efecto sobre las estructuras pélvicas o torácicas. O sea, no va a haber un defecto neurológico, pero las manifestaciones van a ser consecuencia de la ubicación de esta protusión. La siguiente, por favor. Y bueno, pasando al mielomeningocele, la localización más frecuente es en la región lumbosacra y va a aparecer como una tumoración redonda
y oval que bueno, se van a identificar diferentes estructuras. Primero va a aparecer como una tumoración redonda y oval de color rojo oscuro en su parte central, y esto va a corresponder a la médula, que también lo vamos a conocer como, o también lo pueden encontrar en otras bibliografías como la plácoda. Rodeando a la médula vamos a encontrar una zona color gris o blanco brillante, que es la pía madre, y por último, por fuera de esto encontramos la piel, que la podemos encontrar color rojo, y va a estar, bueno, van a encontrar muchas zonas telangiectásicas. La siguiente. ¿No hay otra antes? No, solamente son esas. A ver, ¿puedes quitarla y volver a poner la presentación? Ok. Es que había puesto unas imágenes después. ¿Cuáles son ahorita? Es la página 18. Ok. Ok, Ahí está, es esa. Y bueno, aquí estamos viendo los que les mencionaba. En la parte central de un color rojo brillante encontramos lo que es la médula, que no está protegida y también se le conoce como plácoda. En la parte alrededor de este encontramos bueno, alrededor de este encontramos un color gris o blanco brillante que corresponde a la pía madre, y por último encontramos la piel, que está, bueno, se caracteriza por ser una zona de telangiectasias. Y bueno, una vez que, bueno, si nos encontramos con esto, es importante que valoremos el tipo de lesión a la inspección, que veamos si tiene transiluminación o no. Y también es importante, lo más importante es revisar si la protusión está fistulizada o si está intacta. La siguiente, por favor. Ok, bueno, además de la exploración física que le realizamos al recién nacido, es importante que realicemos ciertos estudios de laboratorio y de gabinete. Estos van a ser dependiendo pues, del médico que esté a cargo del recién nacido, y nos van a ayudar a evaluar la magnitud y a posteriormente planificar cuál será el tratamiento para este paciente. Entre los estudios que podemos solicitar, pues están las radiografías, los potenciales somatosensoriales, el ultrasonido abdominal, la tomografía de cráneo, la resonancia magnética, específicamente de dorsolumbar, y las pruebas urodinámicas. Ok, bueno, ahora para pasar al tratamiento, es importante que el tratamiento, la supervisión y el posterior seguimiento de estos niños y de sus familias, ya sea que presenten meningocele o mielomeningocele, van a requerir de un equipo multidisciplinario. Este equipo va a incluir pediatras, cirujanos, neuropediatras, neurocirujanos, cirujanos ortopédicos, urólogos infantiles, fisioterapeutas, psicólogos y asistentes sociales, además de médicos de familiares o médicos de primer contacto. Bueno, todo el recién nacido con alguno de estos trastornos, ya sea meningocele o mielomeningocele, debe ser referido a un centro de salud que tenga los servicios y el equipo multidisciplinario adecuado. Esto para lograr la supervivencia del paciente y procurar que su desarrollo sea lo más próximo lo más funcional que se pueda. La siguiente. Ok, bueno, hablando, bueno, tanto para meningocele como para mielomeningocele, el tratamiento va a ser individualizado y diferente para cada paciente. En el caso de meningocele, bueno, se pueden presentar niños que, como se los mencionaba, pueden tener una exploración neurológica normal, y su protusión va a estar cubierta completamente por piel. En estos casos, la cirugía puede demorarse, incluso en raras ocasiones puede no ser necesaria.
Y bueno, en caso de que el niño sea sintomático, de que presente alguna manifestación, es necesario el tratamiento quirúrgico, que ahorita les voy a mencionar en qué consiste. Y bueno, en caso de que a la exploración física hayamos detectado que hay fistulación del líquido cefalorraquídeo o que tenga una fina capa cubierta, es decir, que no esté cubierto por piel, se le va a realizar inmediatamente el tratamiento quirúrgico. Y bueno, podemos pasar a la siguiente. Y en el caso de mielomeningocele, bueno, en el momento en el que el niño nace, tenemos que tomar varias medidas. Primero vamos a cubrir el defecto con gasas húmedas. Estas gasas van a estar húmedas con suero fisiológico y el paciente va a estar en una posición de cúbito prono, como lo veíamos en las imágenes anteriores. Y también se les tiene que administrar antibiótico, especialmente ampicilina y gentamicina. Y bueno, en estos casos la reparación quirúrgica tiene que ser máximo de las 48 a 72 horas después del nacimiento. Esto es únicamente en caso de que no exista fistulización del líquido cefalorraquídeo. En caso de que exista, el primer procedimiento quirúrgico que vamos a llevar a cabo va a ser la derivación ventrículo-peritoneal. Y esto es solamente si no existe proceso infeccioso. En caso de que exista proceso infeccioso y además tengamos la fistulización del líquido cefalorraquídeo, vamos a realizar una derivación al exterior y vamos a administrar antibióticos. ¿Cuáles? Los que ya les mencioné, ampicilina y gentamicina. Y una vez que el paciente esté estable, vamos a realizar ya la reparación quirúrgica. Bueno, la siguiente, por favor. Este es un esquema en el que se ve en qué consiste la reparación quirúrgica de mielomeningocele. Aquí vamos a ver que en la figura A vemos que hay una disección de la plácoda neural. La plácoda ya hay que recordar que es la médula del saco del mielomeningocele. Aquí estamos viendo cómo es la disección en la imagen A. En la imagen B vemos que ya hay una liberación completa de la plácoda neural. En la imagen C vemos que hay un plegado de la plácoda para recrear la forma tubular de la médula espinal. Y en la imagen D ya es el cierre hermético de la dura madre, que es, bueno, este es en pasos simples en qué consiste la cirugía. Y la cirugía de meningocele es el mismo procedimiento, únicamente que no está expuesta la médula. Y bueno, la siguiente, por favor. Ya como se los mencioné, en los casos en los que se pueda realizar el diagnóstico prenatal, existe otra alternativa a la cirugía de espina bífida abierta, que es la cirugía prenatal. Esta cirugía se asocia con una menor tasa de herniación del rombencéfalo y tiene mejores resultados motores a los 30 meses de vida. Y también tiene una mejor necesidad de derivación de líquido cefalorraquídeo. Bueno, sin embargo, a pesar de estos beneficios, también esta cirugía se va a asociar a una mayor tasa de riesgos maternos y fetales, como cuáles, bueno, estos riesgos incluyen la ruptura temprana de membranas, el parto prematuro y y también puede ser consecuencias para futuros embarazos, perdón. Y bueno, entonces, si identificamos a una mamá que está embarazada y que tiene su hijo el diagnóstico de meningocele o mielomeningocele, es importante que les brindemos toda la información y las posibles complicaciones que se puedan presentar. Y también, como se los mencionaba, es necesario un equipo multidisciplinario para que se evalúen ambas opciones y se decida cuál es la mejor. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues este sería el tratamiento de la cirugía. Posteriormente, tenemos que tratar las diferentes complicaciones o las anomalías que vengan junto con mielingocele especialmente. Y bueno, pues ya las que nos mencionaba mi compañera, pues sería hidrocefalia, que tenemos que colocar la derivación ventrículo-peritoneal, que ese es el tratamiento, y en caso de que haya disfunción de vías urinarias, disfunción intestinal
o problemas ortopédicos, es necesario que se deriven al área de especialidad para seguir dando tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, el meningocele va a tener una evolución más favorable, esto porque ya les mencionaba que él no va a tener repercusiones neurológicas. Y bueno, en algunos casos ni siquiera es necesaria la cirugía. En el caso de mielomeningocele, tiene un pronóstico malo en caso de que no se le dé tratamiento. Si no se le da tratamiento, la muerte ocurre a corto plazo. Y incluso en caso de que se le dé tratamiento, se puede presentar la muerte en 10 a 15% de los casos. La mayoría de los fallecimientos a causa de mielomeningocele van a tener lugar antes de los 4 años, aunque se pueden presentar complicaciones a cualquier edad. Y bueno, las causas de muertes, pues primero van a ser una infección, especialmente, bueno, meningitis, hidrocefalia y las complicaciones uronefrológicas. Y bueno, se requiere a los niños que tienen meningocele y mielomeningocele, se requiere un seguimiento multidisciplinario periódico y constante por el resto de sus vidas, especialmente por las complicaciones que se pueden presentar. La siguiente. Y bueno, ya por último, acerca de la prevención, ya nos había mencionado mi compañero un poco al inicio cuando nos habló de factores de riesgo, pero bueno, hay evidencia que ha demostrado que el riesgo en general de cualquier padecimiento de espina bífida, ya sea abierto o cerrado, se puede reducir hasta en un 70% si antes del embarazo la madre ingiere diariamente una cantidad adecuada de ácido fólico. Este ácido fólico, ¿de dónde lo va a obtener? Primero, tenemos que recomendarle que tenga una alimentación en la que diariamente consuma un alto contenido de ácido fólico. Y bueno, ¿en qué vamos a encontrar, en qué alimentos encontramos el ácido fólico? Pues sería en el hígado de res, que ya nos mencionaban, las verduras verdes, como la espinaca, las coles de Bruselas, los espárragos, y en frijoles, también se pueden encontrar en algunas frutas, como la naranja. Y bueno, también lo que nos mencionaba mi compañero, de que en la actualidad las harinas y las avenas ya están enriquecidas con ácido fólico. La siguiente. Ok, en cuanto a bueno, también en caso, además de la alimentación, la mujer puede tomar suplementos de ácido fólico y se recomiendan tomar en el periodo periconcepcional. ¿Esto qué significa? Que los va a tomar 3 meses antes de quedar embarazada y hasta 3 meses después de haber dado a luz a su hijo. Y bueno, las recomendaciones para las mujeres en edad reproductiva que planean embarazarse son de 0.4 miligramos por día, y para las mujeres con antecedentes, con antecedentes de hijos con defectos del tubo neural, esta cantidad va a subir hasta 4 miligramos por día. Y bueno, también se ha demostrado, bueno, hay varias bibliografía que recomienda que también se utilice un suplemento de vitamina B12, ya que va a potenciar el efecto del ácido fólico. La siguiente. Y bueno, también se recomienda que en mujeres en edad reproductiva que consuman ciertos fármacos como que son fármacos que antagonizan el ácido fólico, como cuáles, como la trimetropina, los anticonvulsionantes como la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital y la primidona. Estos van a incrementar el riesgo de padecer, bueno, de tener hijos con defectos del tubo neural. Entonces, se recomienda que en mujeres que tomen estos fármacos, que además de recibir el fármaco, se les administre un suplemento de ácido fólico. Y bueno, eso ya sería todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Ok, creo que no sé si ya se había comentado en este grupo, ya el ácido fólico, pues lo ideal es que lo tome cualquier mujer en edad reproductiva. Sería el primer paso. El segundo,
En cuanto a la cirugía, el paciente puede tener cierta movilidad de los miembros pélvicos. Entonces, al momento de realizar la plastía, aunque se use, bueno, se tenga toda la precaución de no lesionar los nervios, las fibras puede causar cierto grado de lesión. Entonces, pues esto se avisa por parte de los neurocirujanos, el riesgo que disminuya la movilidad o incluso que termine sin movilidad de las extremidades, ¿ok? Entonces sería lo principal como aportación. No sé si tenga alguna pregunta. No, ninguna. No, pero Ok, perfecto. Pues sería todo. Que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, Adiós. doctora. Luego. realmente